Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Leo la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el día de hoy empezamos una serie de predicaciones expositivas y consecutivas basada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y como introducción quiero decirles que esta carta es muy diferente a la carta anterior. Cuando nosotros estudiamos la epístola a los Gálatas, nos dimos cuenta que el objetivo de Pablo era presentar defensa de una doctrina fundamental de la fe cristiana. Él prestó defensa de la doctrina de la justificación por la sola fe y lo hizo frente a sus detractores, quienes tenían nombre propio, los judaizantes. Es por eso que la carta a los Gálatas era una carta que estaba vestida de carácter exhortativo. Por eso el tono usado por Pablo una y otra vez era un tono bastante fuerte. De principio de la carta hasta el final de la carta, lo que hace Pablo es exhortar una y otra vez a la iglesia. Pero cuando nos acercamos a la carta a los Efesios, nos damos cuenta que el apóstol se toma el tiempo de describir cada una de las bendiciones espirituales que tenemos en la obra redentora de Cristo y que la iglesia ha recibido por fe. Por ende, este mensaje debe llenar el corazón del creyente de consuelo y de gran edificación para su vida cristiana. Los matices de ambas cartas son diferentes. Los temas son diferentes. La intencionalidad con la cual el apóstol escribe las cartas es diferente. Así que el cambio se va a sentir en cuanto al lenguaje, en cuanto al estilo y en cuanto al contenido. Pero por eso nos sujetamos a la palabra de Dios cuando dice que el maestro o predicador debe enseñar todo el consejo de Dios. Y eso es lo que nosotros procuramos hacer, ir versículo por versículo, capítulo tras capítulo, libro por libro, hasta predicar todas las escrituras. El texto que acabamos de leer, que en la versión Reina Valera del 60 titula Salutación, pues nos trae a colación un saludo tradicional de la época. Realmente la salutación o el saludo tiene como propósito aperturar una carta. Este saludo cumple el propósito de aperturar el contenido de la carta de Pablo a los Efesios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de qué trata la carta a los Efesios. Al mismo tiempo, el saludo cumple con los elementos básicos que constituyen un saludo en el siglo I. Los saludos en el siglo I tenían tres elementos básicos. El primero, el remitente, quien escribe la carta. El segundo elemento, los receptores, quienes reciben la carta. Y el tercer elemento, el saludo como tal. Y utiliza dos términos acostumbrados, verso 2, gracia y paz a vosotros. Y si traemos estos tres elementos básicos que constituyen un saludo tradicional de una carta del primer siglo, pues nos vamos a dar cuenta que esta salutación de Pablo cumple con estas características. Veamos en primer lugar el remitente, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los receptores, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y el saludo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claramente, la carta, el saludo de la carta cumple los elementos básicos de un saludo tradicional del siglo I. Ahora bien, lo que vamos a hacer en el sermón de esta mañana es desarrollarlo a partir de esos tres elementos. Vamos a desarrollar el sermón partiendo de su remitente, luego vamos a sus receptores y finalmente estudiamos el saludo que aparece en esta salutación inicial o introductoria a la carta. El título que le he puesto al sermón en esta mañana es Una salutación pletórica de las riquezas de su gracia.
una salutación pletórica de las riquezas de su gracia. Ese es el título del sermón. Y lo desarrollaremos en primer lugar estudiando el remitente. Leamos de nuevo la primera línea del versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. De entrada, el autor dice su nombre, Pablo, y esto era muy importante para autenticar el escrito. No se podía recibir un escrito en el siglo I sin que llevara el nombre de su autor. Es más, se ponía en duda la autoría del escrito si era anónimo, si no tenía el nombre de la persona que lo escribe. En el caso de la carta a los Efesios, pues tenemos el nombre de Pablo. Y es por eso que para nosotros es mucho más fácil en las cartas paulinas lidiar con el tema de la autoría. No tendríamos problema en confirmar que es Pablo. Es mucho más complejo si predicamos la epístola a los Hebreos, la cual no menciona el nombre del autor. Pero en este contexto es muy sencillo para nosotros confirmar que es Pablo. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 3, versículo 1, nuevamente Pablo menciona su nombre en la carta. Efesios 3, 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nuevamente menciona su nombre, confirmando su autoría, pero nos añade un dato más. ¿Cuál es el dato? Que está prisionero, está preso cuando escribe la carta a los Efesios, está encarcelado. Y esa información la corrobora en el capítulo 6, versículo 20 de la misma carta. Lea detenidamente ese versículo. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En el capítulo 6, versículo 20, Pablo confirma que está escribiendo esta carta desde la prisión. Y los historiadores han concluido que Pablo escribe la carta a los Efesios desde su encarcelamiento en Roma. Podríamos decir su primer encarcelamiento en Roma, que se da aproximadamente entre los años 60 al 62 después de Cristo. Y llama la atención porque cuando uno lee la carta a los Filipenses y se da cuenta que una de las palabras que más se repite en la carta es la palabra gozo, y el corazón de Pablo rebosa del gozo de Cristo aún estando preso, la razón por la cual se llena de gozo es porque la palabra de Dios no está presa. Del mismo modo, cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo está preso en Roma, en una casa donde podía recibir visitas de vez en cuando y predicar con libertad el evangelio. Ahora bien, esto nos lleva entonces a concluir que la epístola de Pablo a los Efesios hace parte de la familia de las cartas o epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las 4 cartas que escribe Pablo desde su primer encarcelamiento en Roma. Efesios es una de esas cartas. Si nos quedásemos con el testimonio interno de la carta en cuanto a la autoría de Pablo con estos versículos, yo creería que es suficiente para pensar que Pablo verdaderamente es el autor de la carta. Sin embargo, yo quiero mostrarles a través de la estructura literaria de la carta, la forma como Pablo bosqueja su argumento, que también tenemos un testimonio fehaciente para concluir que Pablo es el autor de la epístola a los Efesios. Miren muy bien, los 2 primeros versículos del capítulo 1 que estamos predicando es el saludo inicial de la carta. Ahora, si usted me acompaña al capítulo 6, versículo 21 al 24, usted se va a encontrar con un saludo final de la carta. El título en la versión Reina Valera del 60 aparece como salutaciones finales. La carta tiene un saludo inicial y la carta tiene un saludo final. Entre el saludo inicial y el saludo final está el contenido de la carta en 6 capítulos. La carta a los Efesios contiene 6 capítulos. Esos 6 capítulos, entre el saludo inicial y el saludo final, es el contenido o cuerpo de la carta. Y esto era algo muy típico en las cartas del apóstol Pablo, la forma como él iniciaba una carta con su saludo y terminaba la carta con otro saludo o con una bendición final. Pero hay algo más que les quiero decir. El contenido de la carta a los Efesios se divide en 2 partes, y esto es muy importante
entenderlo ahora en esta introducción. Se divide en dos partes. La primera parte la llamaremos enseñanza doctrinal de Pablo. Enseñanza doctrinal de Pablo. El apóstol Pablo va a pasar en los primeros 3 capítulos de la carta explicando detalladamente cada una de las bendiciones de Dios en la obra redentora de Cristo para su iglesia. Y lo va a hacer detalladamente. Va a mencionar bendición tras bendición. Nos va a hablar de la bendición de la elección, la bendición de la redención, la bendición de ser sellados con el Espíritu Santo, la bendición de ser reconciliados con Dios, reconciliados con su pueblo, estar unidos en Cristo. Esa primera parte es clave, es una enseñanza doctrinal y cubre los 3 primeros capítulos. La segunda parte es la enseñanza ética, así la vamos a llamar, enseñanza ética. Y lo que hace el apóstol Pablo a partir del capítulo 4 de la carta es explicarle a la iglesia cómo debe vivir entonces. A partir de la enseñanza doctrinal, ¿cómo debe vivir la iglesia? ¿De qué manera debemos responder a lo que Pablo nos ha estado enseñando? ¿Qué espera Dios de nosotros luego de conocer cada una de sus bendiciones espirituales para nuestro fortalecimiento y edificación espiritual? Y eso es lo que va a hacer Pablo a partir del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Así que el contenido de nuestra carta tiene 2 partes importantes y les repito de nuevo. La primera parte es una enseñanza doctrinal, los 3 primeros capítulos. Y la segunda parte es una enseñanza ética o una enseñanza práctica, los 3 últimos capítulos. Esta estructura literaria nos lleva a pensar que Pablo es el autor de la carta. Y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes estudiaron con nosotros la epístola de Pablo a los romanos, se dieron cuenta que los primeros 11 capítulos de Pablo, en la epístola a los romanos, explica la doctrina. Pablo pasa desde el capítulo 1 explicando la importancia de la revelación especial y general de Dios, luego explica la justificación por la sola fe, luego explica la santificación y termina hablándonos los últimos capítulos 9, 10 y 11 de la elección. Y cuando va a terminar el capítulo 11, ¿cómo termina el capítulo 11? Con una doxología, oh profundidad de las riquezas de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doxología cierra la enseñanza doctrinal de Pablo. Y a partir del capítulo 12, por las misericordias de Dios, empieza la enseñanza práctica o la enseñanza ética en la carta. Noten, la estructura que encontramos en la carta a los romanos es muy similar a la estructura que encontramos en la epístola a los efesios. Miren cómo el apóstol Pablo termina la enseñanza doctrinal de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Está siguiendo el mismo estilo utilizado en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 20 al 21. Luego de explicar doctrinalmente las bendiciones espirituales, dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí viene la doxología. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notaron con atención cómo concluye la enseñanza doctrinal con una doxología? Así como concluye la enseñanza doctrinal de Romanos con una doxología. Y a partir del capítulo 4 empieza la enseñanza práctica. Mírenlo bien, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis conducta como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Después de la doxología viene la enseñanza ética o la enseñanza práctica para la iglesia, donde vamos a aprender a fortalecer la unidad que tenemos en Cristo, vamos a aprender a someternos los unos a los otros, a relacionarnos los unos a los otros, los esposos con las esposas,
los padres con los hijos, los jefes con sus empleados. Todas esas son enseñanzas prácticas que subyacen de una enseñanza doctrinal. ¿Notan cómo la estructura literaria de Efesios se parece a la estructura literaria de Romanos? Y pudiese ponerle otro ejemplo cuando pensamos en la carta a los Colosenses. Los primeros capítulos de la carta a los Colosenses es doctrinal, los últimos capítulos son prácticos. Nuevamente Pablo exhorta a la iglesia a vivir según la obra creativa de Dios en la regeneración. Somos nuevas criaturas y por ende debemos vivir como nuevas criaturas. Y da una serie de enseñanzas éticas para la iglesia. Por estas y muchas otras cosas más, podemos concluir que Pablo es el autor a la carta a los Efesios. Tiene su impronta, tiene su estilo literario, tiene su estructura literaria, presenta su intencionalidad. Es muy claro, Pablo es el autor a la carta. Ahora bien, hay una palabra en la carta que el autor utiliza muchas veces, por lo menos se repite unas 7 veces en la carta, y es la palabra misterio. Misterio. Y esta palabra misterio pues nos va a introducir en el tema mismo de la carta. Y la primera vez que Pablo utiliza la palabra misterio revela cosas impresionantes. Miren el capítulo 1, versículo 9 de la carta. Dice Pablo: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿En qué consiste ese misterio? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio es que todas las cosas se reúnen en la obra redentora de Cristo. Ahí está el misterio. ¿Y saben ustedes cuál es la señal de esa obra redentora de Cristo, la cual reúne todas las cosas? La iglesia. La iglesia es la señal de esa obra redentora que hace Cristo, en la cual reúne todas las cosas. Miren el capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado, dice Pablo, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Noten bien el versículo 6, que los gentiles, es decir, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. He ahí la señal de la reunión de todas las cosas en la obra redentora de Cristo, la iglesia. La iglesia es la señal. Y según estos pasajes, la iglesia está constituida, compuesta por judíos y por gentiles que han creído en la misma persona redentora, todo suficiente de Cristo Jesús el Señor. Gentiles y judíos unidos con la misma fe en la misma persona. La iglesia es la señal de un concepto que dicta así: redención cósmica. Ese es el concepto. Teológicamente se llama así: redención cósmica. La redención de Cristo no solamente afectó la tierra, sino todo el universo. Todo el universo. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, son reunidas en la obra redentora de Cristo. Y sabe, la señal es la iglesia, y es tan maravillosa esta verdad que aún los ángeles mismos admiran y observan cuidadosamente lo que el Señor ha hecho por su iglesia. Miren el versículo 9 del mismo capítulo 3 y versículo 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, potestades en lugares celestiales.
Aún los ángeles observan maravillados de la obra redentora de Cristo que ha afectado a los hombres, salvándolos de su pecado. Ellos están asombrados de ver la gracia y la misericordia de Dios derramada en nosotros los seres humanos. Mis hermanos, la redención es cósmica, afectó todo el universo. Por ende, creemos que el tema de la carta pues tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia de Cristo y no precisamente con la iglesia local, como lo vimos en la primera carta a los Corintios, cuando una y otra vez el apóstol Pablo describe las diferentes problemáticas que está experimentando la iglesia local y las está corrigiendo. No necesariamente, porque en la carta a los Efesios no vemos problemáticas particulares en sí, pero sí podemos darnos cuenta que la forma como Pablo comunica el mensaje se está refiriendo a la iglesia universal. Esto que está escrito en la carta a los Efesios es un mensaje universal para toda la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Así que el misterio, reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, en la obra redentora de Cristo, y la señal de esa obra es la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos. Pero noten el capítulo 4, versículo 3, cómo Pablo enfatiza algo especial que tiene esta iglesia universal. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El énfasis del apóstol Pablo una vez demuestra la unidad de la iglesia universal, pues es ¿cuál? Mantener dicha unidad. Si la iglesia ha sido unida en la obra redentora de Cristo, la iglesia debe procurar perseverar en esa unidad. Así que el enfoque de Pablo es guardar la unidad. Y esto depende de la unidad gloriosa de la iglesia universal. Mis hermanos, Pablo no podría exhortarnos a nosotros a permanecer unidos si la iglesia universalmente no está unida en Cristo Jesús. Dígame usted, ¿cómo nosotros podríamos mantener la unidad siendo tan diferentes, siendo tan diversos, pensando cada uno algo distinto? ¿Cómo podríamos nosotros preservar la unidad si la iglesia universal no está primeramente unida en Cristo, verdad? Así que la unidad de cualquier iglesia local depende de la unidad gloriosa de la iglesia universal. Ese es el tema de la carta a los Efesios. La unidad gloriosa de la iglesia universal. Ese es el tema. Pero nosotros hemos querido modificar un poco el tema basándonos en una expresión que el autor Pablo repite una y otra vez en su carta, y la expresión es las riquezas de su gracia. Miren conmigo el versículo 7 del capítulo 1 y les voy a decir cómo se relaciona la riqueza de su gracia con la unidad gloriosa de la iglesia universal. En quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mis amados hermanos, todo lo que la iglesia universal ha experimentado, incluyendo su unidad, se debe a las riquezas de la gracia de Dios. Ahí está el fundamento. La manera por la cual la iglesia universal puede permanecer unida se debe a la gracia misma de Dios. Es la gracia de Dios la que sostiene la unidad gloriosa de su iglesia. Si el Señor nos soltara, si el Señor nos dejara, mis amados hermanos, la iglesia se acabaría. Pero la razón por la cual la iglesia permanece por los siglos de los siglos es porque el Señor permanece en ella. Esa es la razón. Y lo encontramos en las riquezas de su gracia. Miren el versículo 7 del capítulo 2. Para mostrar en los siglos venideros, hablando de la reconciliación,
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, capítulo 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que nosotros hemos elegido utilizar el concepto de riquezas de su gracia para acotar el tema de nuestra serie de la carta a los Efesios. Y vuelvo y repito, porque consideramos que la única manera para que la Iglesia Universal permanezca unida es por la gracia de Cristo quien la sostiene. Por ende, escuchen con atención, el título de nuestra serie que vamos a estar predicando a lo largo de la carta a los Efesios es el siguiente: las riquezas de su gracia en la nueva humanidad. Las riquezas de su gracia en la nueva humanidad. Y ustedes entienden el concepto de nueva humanidad, que nos estamos refiriendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Nueva humanidad es la iglesia del Nuevo Testamento. Así que el título de nuestra serie son las riquezas de su gracia en la nueva humanidad. Y es de eso que vamos a estar predicando a lo largo de toda la carta, es de eso que vamos a estar enseñando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahora bien, Pablo, el remitente, se presenta con una identificación particular. Miren otra vez el versículo 1 del capítulo 1. Luego de dar su nombre, él se identifica como apóstolos. Ya no se identifica como doulos, que se traduce como esclavo o siervo. Se identifica como apóstolos, como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es que la labor de un apóstol en el siglo I era muy, pero muy importante, muy vital. Y más porque la palabra apóstol significa simplemente enviado, alguien que es enviado. Y la connotación de esta palabra era que la persona que era enviada hablaba en representación de aquel que lo envía. Es como si aquel que lo envía estuviese presente cuando la persona enviada estuviese comunicando el mensaje. En otras palabras, el enviado se tomaba como un representante de la persona que lo enviaba. Él hablaba y hablaba directamente quien lo había enviado. Cuando Pablo asume ese término, enviado o apóstol, lo que le está queriendo decir a la iglesia de Éfeso es lo siguiente: lo que ustedes van a leer en la carta es la palabra misma de Cristo. Y cada vez que ustedes lean y estudien la carta a los Efesios, es el mismo Cristo hablándoles directamente a su propio corazón. No es Pablo, es Cristo. Porque Pablo habla en nombre de Cristo, de quien procede su apostolado. Y esa verdad es para nosotros, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros leer la carta? ¿Cómo deberíamos estudiarla? Como si el mismo Cristo, directamente Él, nos estuviese hablando a nosotros cada mañana. Él mismo nos está dando un mensaje directo a nuestro alma, lo profundo de nuestra alma. Así lo deberíamos tomar nosotros. Y en esa identificación, Pablo aclara de dónde viene su apostolado: por la voluntad de Dios. No es una decisión caprichosa, no se hizo apóstol él mismo o se autoproclamó apóstol. Él es apóstol por la voluntad de Dios. Y bien que en la segunda mitad del siglo I ya estaban surgiendo falsos apóstoles, personas que se autoproclamaban enviados de Cristo, pero no era verdad. Y el apóstol Pablo tiene cuidado en identificarse y por eso menciona quién lo ha comisionado para esa tarea. Es la voluntad de Dios. Fue la decisión soberana de Dios la que me llamó a servir al Señor como apóstol. Es eso. Y esto tiene autoridad. Su carta, mis amados hermanos, tiene autoridad, por cuanto Él es enviado y ha sido elegido por la voluntad de Dios. Esa es la identificación de Pablo. Pablo es el autor,
Pablo es el enviado de Jesucristo y ha sido enviado por la voluntad de Dios, no por un capricho personal, ni se ha autoproclamado apóstol en ningún sentido. Ahora que tenemos el conocimiento del autor, revisemos un poco el segundo elemento del saludo, los receptores. Leamos la parte B del versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entendemos nosotros que Pablo se está comunicando con la iglesia. La iglesia son los santos, literalmente los separados del mundo para servir al Señor. Eso es lo que significa la palabra santo. Aquel que es separado del mundo y del pecado para servir al Señor. Y estos que son separados del mundo para servir al Señor son fieles. Y la fidelidad de la iglesia, vuelvo y repito, depende de la fidelidad de Dios para con la iglesia. La única manera de que la iglesia permanezca fiel al Señor es porque el Señor permanece fiel a su iglesia. ¿Ustedes han reflexionado sobre la importancia de la seguridad de la salvación? ¿En qué consiste la reflexión? En que la única manera de que la iglesia pueda tener seguridad de salvación y saber que puede perseverar hasta el final como hijo de Dios es que el Señor persevera en nosotros. Si el Señor no persevera en nosotros, nosotros no perseveramos en Él. ¿Notan cómo el Señor sostiene nuestro caminar cristiano? Es lo que Pablo dice aquí: la iglesia, los separados son fieles en Cristo Jesús. Porque es Cristo el que permanece en ellos, es Cristo el que le es fiel a su iglesia para siempre. Eso sostiene a la iglesia. Y la experiencia que tuvo Pablo en Éfeso, ya ustedes la conocen. Nosotros estudiamos el libro a los Hechos, recuerdan, y estuvimos capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando ese relato histórico que nos da el doctor Lucas. Así que no es necesario ahondar nuevamente en muchos textos del libro de los Hechos. Simplemente les quiero recordar algo que ocurrió. El apóstol Pablo llega a Éfeso en compañía de dos aliados suyos en el ministerio, Priscila y Aquila. Recuerde que Pablo se encontró con ellos en Corinto porque ellos habían sido expulsados de Roma en los tiempos del emperador Claudio. ¿Cuál era la particularidad cuando Pablo se los encuentra en Corinto? Que tanto Priscila y Aquila como Pablo fabricaban tiendas. Esto los hizo amigos, hermanos en Cristo, tenían la misma fe y se convirtieron en aliados para el ministerio de Pablo. Una vez Pablo pasa tiempo en Corinto predicando el evangelio con Priscila y Aquila, viaja con ellos a la ciudad de Éfeso. Esta sería la última parte del segundo viaje misionero de Pablo. Y cuando llegan a la ciudad de Éfeso, Pablo deja en esa ciudad a Priscila y Aquila y Pablo viaja a Jerusalén. O sea que tenemos en la ciudad de Éfeso una primera aproximación del evangelio con la presencia de Pablo, de Priscila y de Aquila. Pero luego el doctor Lucas nos va a contar que un hombre poderoso en palabra está predicando las escrituras llamado Apolos, el cual había escuchado del bautismo de Juan, pero no del bautismo con el Espíritu Santo. Este hombre llamado Apolos, en el tercer viaje misionero de Pablo, conoce al apóstol Pablo. Priscila y Aquila lo educan, lo exhortan, lo forman teológicamente, y en la segunda visita de Pablo a los Efesios, el apóstol predica el evangelio, confirma el ministerio de los ancianos de esa iglesia de Éfeso y es perseguido por la turba. Recordarán aquel episodio en el cual Pablo empieza a echar fuera espíritus de adivinación, personas que trabajaban con magia y en el ocultismo y se meten problemas con los jefes y los dueños de estos negocios porque los estaba dejando en bancarrota. Así que empieza una persecución contra Pablo para sacarlo de sus territorios. Incluso uno de sus compañeros tiene que pararse frente a las personas y llamarlas al orden. Y le recomiendan a Pablo: no salgas al teatro porque allá está el pueblo, no salgas. Y Pablo escucha el consejo. Esa fue la experiencia de Pablo en la ciudad de Éfeso, donde se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo a la diosa Diana o a la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y fue en ese lugar donde el apóstol Pablo predicó, y es en ese lugar
donde escribe la carta a los Efesios. Les voy a mostrar algunas respuestas implícitas a la cultura romana en la ciudad de Éfeso que encontramos en la carta a los Efesios. Miren conmigo el capítulo 5, versículo 8, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esa palabra tinieblas tiene que ver con las prácticas de la magia, de la adivinación y del ocultismo que se llevaba a cabo en la ciudad. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Seguramente Pablo está haciendo referencia a eso. Sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es como si Pablo estuviese respondiendo a esa práctica pagana del ocultismo, de la magia y de la adivinación que se llevaba a cabo en la ciudad de Éfeso. Capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, ahí está, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya entendemos por qué el apóstol Pablo de alguna manera es reiterativo en el tema de las tinieblas, de los principados y de los ángeles, porque muy seguramente, y no solamente la ciudad de Éfeso, sino todas las ciudades que estaban cercanas tenían la práctica, la costumbre de practicar el ocultismo, la magia y la adivinación. Y Pablo está dirigiendo a la iglesia al combate. El combate debe ser efectivo, es eficaz, es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el mensaje. Y saben, también pareciera que Pablo está respondiendo a una inscripción que aparece en las puertas de la ciudad de Éfeso, donde decía que la diosa Diana sostenía la ciudad. Como que todos los ciudadanos de la ciudad y cercanos a la ciudad, por lo menos toda esa región del Asia Menor, se creía era sostenida en la mano de la diosa Diana. Pero mire lo que va a decir Pablo en el capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y la palabra que utiliza Pablo aquí es sustento. Era una palabra conocida en el contexto del Asia Menor, relacionado en cómo la diosa Diana aparentemente sostenía a la sociedad romana. Ahora Pablo dice aquí, no es así. Quien sostiene todas las cosas es el Señor. Y quien sostiene, especialmente quien sustenta y cuida a la iglesia, no es Diana, no es Artemisa, es el Señor, el cual es su esposo y su cabeza. Es la forma de responder de Pablo. Así que esos detalles interesantes, mis hermanos, pues nos dan a conocer un poco más el contexto de los receptores de la iglesia donde está ubicada en esta ciudad. Y vuelvo y repito, no creo que este problema con las tinieblas, con el ocultismo, con la magia, con la adivinación sea estrictamente de la ciudad de Éfeso. Creo que hace parte de todas las ciudades que estaban alrededor de ese territorio del Asia Menor. Por eso también considero que una vez la iglesia de Éfeso tiene la carta, la copia y la empieza a repartir a las otras iglesias para que la lean, porque era de vital importancia conocer el contenido de la misma. Mis hermanos, tenemos el remitente, Pablo, tenemos a los receptores, la iglesia que está en Éfeso, pero que representan a otras iglesias locales de la región. Terminemos con el saludo, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el saludo tiene dos términos claves: gracia y paz. Esos dos términos claves el apóstol Pablo los va a repetir a lo largo de toda la carta. Y eso es lo más interesante. Los dos términos que utiliza para saludar a la iglesia los repite a lo largo del contenido de la carta.
Miren el capítulo 2, versículos 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Capítulo 3, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Versículo 7, capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren conmigo el capítulo 6, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Se dan cuenta cómo los dos términos claves del saludo los va a utilizar a lo largo y a lo ancho de toda la carta a los Efesios? Mis hermanos, esto nos recuerda una cosa, que hemos sido salvados únicamente por gracia y que hemos sido reconciliados por medio del Señor Jesucristo para hacer la paz con Dios, y que esa gracia y esa paz permanecen en medio de la iglesia hasta el fin del mundo. Y de eso vamos a hablar a lo largo de toda la carta a los Efesios, de la gracia y la paz que hemos conseguido en la persona redentora de Cristo Jesús. Mis hermanos, finalmente, un texto como este, una salutación como esta, pues nos puede dejar varias enseñanzas, aunque creo que en el contenido mismo ha sido práctico. Hemos visto muchas cosas aplicativas, pero creo que en primer lugar nos recuerda que la función del oficio apostólico en el siglo I era única. ¿Y saben por qué se los digo? Porque uno de los criterios que utilizaba la iglesia en el primer siglo para confirmar y reconocer que el escrito era inspirado era que hubiese sido escrito por un apóstol. Ese era uno de los criterios. ¿Sabe qué significa eso? Que si hoy en día hay apóstoles como el apóstol Pablo, aún estaríamos recibiendo escritos autoritativos de parte de Dios. Pero eso no es posible. El canon de las escrituras está cerrado. Tenemos los libros completos, reconocidos por la iglesia del primer siglo y confirmados por la iglesia de todos los tiempos. Por ende, no necesitamos más escritos. En conclusión, no necesitamos más apóstoles. Amén. Esa es una enseñanza implícita. Otra enseñanza que podemos hallar en esta salutación es que la predicación va dirigida a los santos y a los fieles. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los santos a los cuales la salutación hace referencia. Usted ha sido separado del mundo por la gracia de Dios. Mi hermano, yo le digo una cosa. Si el Señor a usted no lo separa del mundo, usted no sale del mundo. Estoy seguro de eso. Usted estaría hoy en el mundo, sumergido en él. Y si el Señor, en su obra redentora, no lo reconcilia hoy con Dios el Padre, usted sería enemigo de Dios. Y no tendría acceso ni a su presencia, ni al trono de la gracia para alcanzar misericordia en oportuno socorro. Nada de eso tendría acceso. Es más, usted estaría odiando a Dios con todas sus fuerzas.
pero yo creo que usted le ama, ¿verdad? Yo creo que usted procura vivir para agradarle, ¿verdad? Yo creo que usted se preocupa por su santidad, ¿cierto? Yo creo que su corazón rebosa de gozo y de alabanza cada vez que recuerda que por su obra está usted donde está, ¿verdad? O sea que usted es santo, usted es de los santos y usted es de los fieles por las riquezas de la gracia de Cristo. Querido amigo que estás en esta mañana, eso es, la salvación es por gracia. No es por ningún mérito que tú hagas, alcanzarás la salvación. No, el Señor te alcanzará a ti. El Señor es el que te dará la salvación. Pero hoy has escuchado el mensaje. Has escuchado la persona más importante de nuestra carta y de nuestro culto, que es la persona de Cristo Jesús. Querido amigo, debes venir a Él. Debes venir a Él. Debes reconocer y confesar tus pecados para hallar salvación. Y nosotros solamente oramos y confiamos en las riquezas de la gracia de Cristo, la cual Él deposita y da a quien Él quiera, para la alabanza y la gloria de su nombre. Amén. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, por esta predicación. Y te pedimos, Señor, ahora que iniciamos la serie de predicaciones expositiva y consecutiva de esta carta, nos bendigas. Sabemos, Señor, que hay muchísimos temas profundos, interesantes para la edificación de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que los uses para fortalecer nuestra fe, para edificar nuestra vida espiritual, para hacernos crecer en madurez espiritual, para que nos comportemos como es digno del llamado y la vocación que hemos recibido de ti, y que seamos conscientes que todo lo que tú has hecho por las riquezas de tu gracia afectan nuestra vida cristiana, y que debemos vivir coherentemente, intencionalmente, para agradarte y responder a esa maravillosa obra redentora. Señor, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. Estamos sostenidos por tu gracia y por tu mano poderosa, y así nos tendrás para siempre. No hay un lugar más seguro si no es estar en tus manos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.